Buscas cómo montar una API en AWS con Python. Abres el primer tutorial y a los 8 minutos sigues creando una red virtual, unas subredes y un grupo de seguridad. Todavía no has escrito una sola línea de Python y ya estás pensando que esto de la nube no es para ti. Pues no hace falta nada de eso. Para tu primera API no necesitas ni servidor, ni red, ni contenedor, ni una herramienta de infraestructura. Necesitas 12 líneas de Python, un archivo comprimido y 3 comandos. Y AWS te devuelve una dirección web que funciona. Eso es literalmente lo que vamos a hacer, y lo vas a ver responder. Quédate, porque van 3 cosas. Primero lo montamos entero y lo vas a ver responder a una petición real. Segundo, te digo lo que no necesitabas y por qué casi todos los tutoriales te lo meten igual. Y tercero, lo que cuesta, que probablemente sea 0, y también los 3 límites por los que esto no vale para todo. Antes de entrar, YouTube no siempre avisa de los videos nuevos. En el blog escribo con más calma lo que aquí resumo, está en devsecopsculture.com y el enlace lo tienes abajo. Entra solo si quieres seguir aprendiendo. Y una cosa por delante, para que no haya trampa, yo esto lo estoy ejecutando contra una AWS local, una herramienta que imita los servicios en tu propia máquina para no gastar dinero de nadie ni enseñarte mi cuenta. Los comandos son exactamente los mismos con el cliente oficial de AWS. Lo único que cambia es una opción que dice a qué dirección apuntar. Quitas esa opción y vas contra AWS de verdad. El plan son 6 pasos. Escribir la función, que son 12 líneas. Empaquetarla, que es un zip. Darle una identidad, que es lo único burocrático de todo esto. Crearla en AWS. Ponerle una dirección web. Y llamarla desde fuera para verla responder. 6 pasos y ninguno lleva más de un comando. Y antes, la idea en una frase, porque si entiendes esto lo demás es teclear. Una función lambda es un trozo de código que se queda dormido sin costar nada, y que AWS se despierta cuando llega una petición. No hay ninguna máquina que tú enciendas, ni ninguna que tú apagues, ni ningún sistema operativo que tú actualices. Tú subes la función, el resto lo pone AWS. Aquí está la función entera, y no hay truco, son 12 líneas contando los espacios en blanco. Fíjate en la firma, recibe 2 cosas, el evento y el contexto. El evento es la petición que llega con sus parámetros, y devuelve un diccionario con 3 claves, el código de estado, las cabeceras y el cuerpo. Eso es todo lo que AWS necesita de ti para convertir esto en una API. Y ese detalle de la segunda línea es el que se lleva por delante a mucha gente la primera vez. Los parámetros de la dirección web llegan dentro del evento, en una clave que puede venir vacía si nadie mandó ninguno. Por eso hay un o llave ahí. Si viene vacío, usa un diccionario en blanco y no revientes. Sin esa línea, tu primera llamada sin parámetros te devuelve un error interno y te vuelves loco buscando por qué. Ahora hay que empaquetarlo, y empaquetar en Lambda es literalmente hacer un zip. Aquí lo hago con Python para que funcione igual en cualquier sistema, pero puedes usar el zip de toda la vida. Mira el tamaño del paquete, 430 y 1 byte. Eso es tu aplicación entera. Y si esa cifra tan pequeña es por algo importante. La biblioteca JSON viene en Python, no hay que instalar nada. Y de ahí sale la regla del paquete, que te ahorra el primer dolor de cabeza serio. Si tu función solo usa la biblioteca estándar de Python, el zip es diminuto y no tienes que hacer nada más. En cuanto necesites algo de fuera, tienes que meterlo dentro del paquete o en una capa. Empieza sin dependencias, que es donde está el camino corto. Paso 3. Y es el único trámite de todo el vídeo, el rol. Mucha gente se atasca aquí porque no entiende para qué sirve, así que te lo digo en una frase. Un rol no es un permiso para que tú ejecutes la función. Es la identidad que tiene tu función mientras se ejecuta. Es quién es ella cuando va a hablar con otros servicios de AWS. Para saludar no necesita permisos de nada, así que el rol es casi vacío. Y ahora el comando que la crea. Le doy el nombre, el lenguaje, cuál es la función que tiene que llamar dentro del fichero, la identidad y el zip. Mira lo que responde. Estado pendiente, 128 megas de memoria y 3 segundos de tiempo máximo. Esos 2 últimos números son los que trae por defecto y los vamos a mirar otra vez al final porque son la mitad de los sustos. Fíjate en el nombre del manejador porque es el error más común de todos. Pone handler.handler. La primera parte es el nombre del fichero sin la extensión y la segunda es el nombre de la función dentro de ese fichero. Si renombras el fichero y no cambias eso, AWS te dice que no encuentra el módulo y el mensaje no ayuda a nada. Vamos a llamarla sin ninguna dirección web todavía.
directamente. Le paso un evento vacío y me devuelve el sobre entero. Código 200, las cabeceras y el cuerpo con el saludo. Y ahora con un parámetro dentro del evento y el saludo cambia. Esto ya es tu función funcionando en la nube. Lo que falta es solo darle una puerta de entrada desde Internet. Y aquí está el atajo que casi ningún tutorial te cuenta, porque casi todos te llevan derecho a montar una pasarela de API completa. Una función puede tener su propia dirección web, directa, con un solo comando y sin montar nada más. Un comando y AWS me devuelve una dirección. Le hago una petición normal y corriente con curl, pasándole mi nombre como parámetro, y responde: hola Yandy. Y sin parámetro, hola mundo, que es el valor por defecto que pusimos en la segunda línea del código. Esto ya es una API pública. Desde que empezamos han sido 5 comandos. Y presta atención a la opción que dice autenticación ninguna, porque eso significa que cualquiera que tenga la dirección puede llamarla. Para aprender está perfecto. Para algo que toque datos de verdad, no, ahí es donde entra la pasarela de API con autenticación y ese es otro vídeo. Pero fíjate en el orden correcto. Primero funcionando, después seguro. No al revés, que es donde la gente abandona. Y ahora la parte que engancha. Cambio una palabra en mi fichero de Python, vuelvo a hacer el zip y ejecuto actualizar código. 4 segundos después hago exactamente la misma llamada de antes y la respuesta ya es la nueva. Sin reiniciar nada, sin desplegar nada más, sin tocar ningún servidor. Ese bucle de cambiar y ver el cambio es la razón por la que esto engancha. ¿Y dónde miras cuando algo falle? Aquí. Los logs se crean solos, sin que configures nada y cada llamada deja 3 líneas. La que importa es la última, la del informe. Dice cuánto tardó de verdad, cuánto te van a cobrar y cuánta memoria usó. Fíjate en el tiempo facturado, 1 milisegundo. Guarda ese número, que lo usamos ahora mismo. Vamos al dinero, que es lo que a todo el mundo le preocupa antes de tocar AWS. Lambda tiene una capa gratuita que no caduca. 1.000.000 de peticiones al mes y 400.000 GB por segundo de ejecución todos los meses, para siempre. Y esto está en la página de precios oficial, no me lo invento. Traduce eso a nuestra función. Usa 128 megas y se le factura 1 milisegundo por llamada. Con esos números, la capa gratuita te da para millones de llamadas al mes sin pagar un céntimo. Y si te pasas, el precio de las peticiones son 20 céntimos por cada millón. Esta es de las pocas cosas de AWS donde la respuesta honesta es: para lo que tú vas a hacer es gratis. Ahora la pregunta del principio: ¿y todo lo que sale en los otros tutoriales? Pues no era mentira, era prematuro. La red virtual la necesitas el día que tu función tenga que hablar con una base de datos privada. El contenedor el día que tu paquete pase de cierto tamaño. La pasarela de API el día que necesites varias rutas o autenticación. Y la herramienta de infraestructura el día que esto no quepa en tu cabeza. Y esta es la parte que va contra el negocio de mucha gente, la mía incluida. Empezar por lo complicado es la razón número 1 por la que la gente abandona la nube en la primera semana. No es que seas torpe, es que te dieron el mapa del final para el primer día. Pero no todo vale, y estos son los 3 límites que te van a morder. El primero, el tiempo máximo. Por defecto son 3 segundos y el techo son 15 minutos. Si tu proceso tarda más, esto no es tu herramienta. El segundo, el arranque en frío. Si tu función lleva rato sin llamarse, la primera llamada tarda más. Y el tercero, el estado. Una función no recuerda nada entre llamadas, así que lo que quieras guardar tiene que ir a otro sitio. Y de ahí sale el cuándo no. Si tu trabajo dura horas, no es Lambda. Si necesitas una conexión abierta todo el rato, no es Lambda. Si tu tráfico es alto y constante las 24 horas, probablemente un contenedor te salga más barato. Y si estás aprendiendo y todo esto te suena chino, tampoco es Lambda todavía. Empieza por hacer que tu código funcione en tu máquina. Cuéntame una cosa en los comentarios que me sirve de verdad. ¿Qué API pequeña tienes en la cabeza desde hace meses y no has montado? Un webhook, un aviso, algo que consulte un dato. Léelas y quizás salga de ahí el siguiente vídeo. Recapitulando lo mínimo. Una función recibe un evento y devuelve estado, cabeceras y cuerpo. Se empaqueta en un zip. El rol es la identidad de la función, no tu permiso. La dirección de función te ahorra montar una pasarela entera para empezar. Los logs se crean solos y ahí está el tiempo facturado. Y para lo que vas a hacer tú, esto es gratis. ¿Y qué haces ahora? 3 cosas en este orden. Primero, cambia el saludo por algo tuyo y súbelo otra vez, que es donde de verdad se aprende. Segundo, haz que la función lea algo de una tabla y así ves para qué servía el rol.
Y tercero, cuando eso funcione, ponle una pasarela de API delante con autenticación, que es el salto de juguete a cosa seria. Aquí te dejo un par de videos para seguir por ahí. Tienes unos segundos para elegir.